Tal. Bueno, en esta semana, también nombrada como la semana 6, tenemos por consiguiente el siguiente tema, que es la detección y corrección de errores en la transmisión digital. En este tema de esta semana, básicamente queremos dar a entender que cuando enviamos una información digital, como un mensaje de WhatsApp o los datos de un sensor, la transmisión puede verse afectada por ruido, interferencias o limitaciones físicas del canal. Esto provoca que algunos bits se lleguen a alterar, y para garantizar la confiabilidad existen dos herramientas muy importantes, las cuales son nombradas como la detección de errores, el cual nos dice si el mensaje se dañó, y la corrección, que nos permite recuperar parte de la información original. Estas técnicas son esenciales en cualquier sistema digital, pero cobran mayor importancia en redes de IoT, donde una mala lectura puede causar decisiones equivocadas. En primera instancia de esta presentación, tenemos la diferencia entre la detección y la corrección. Eh, la detección de errores funciona como una alarma. Básicamente te avisa que el mensaje no está bien, pero no puede repararlo. Un ejemplo práctico es el CRC en Ethernet, que detecta fallos y obliga a retransmitir. En cambio, la corrección, además de detectar, tiene la capacidad de reconstruir el mensaje gracias a los bits de redundancia. Un ejemplo clásico, pues, es el código de Hamming. Eh, Más precisamente, si un sensor envía 25 grados centígrados y por el ruido recibe como 29 grados centígrados, la detección diría que hay un error, pero solo la corrección permitiría recuperar el dato original, que eran 25 grados centígrados desde un principio. Como ventajas y desventajas respectivas, tenemos que la detección es más ligera y rápida, lo cual la hace ideal para canales confiables, pero si se detecta un error obliga a enviar de nuevo dicha información. En cambio, la corrección es más pesada porque consume más bits y recursos, pero ofrece la ventaja de reconstruir el mensaje incluso en ambientes con mucho ruido. Por eso tecnologías como el Ethernet solo usan detección, mientras que sistemas de almacenamiento como el Blu-ray usan códigos de corrección, como Reed-Solomon, para evitar pérdidas de datos. Después tenemos las estrategias eficientes en un proyecto. La elección de la técnica depende mucho del entorno. En canales confiables como redes de fibra óptica basta con detección, porque los errores son pocos y retransmitir pues no es un problema. Pero en canales ruidosos, como los que usan los sensores agrícolas a kilómetros de distancia, es necesario aplicar corrección de errores. Por ejemplo, con códigos Hamming o Reed-Solomon se garantiza que los datos de temperatura y humedad lleguen íntegros, incluso si llegó a haber interferencias. Después tenemos la representación de un error digital. Los errores digitales ocurren cuando un bit cambia en el proceso de la transmisión. Puede ser un error simple, como cuando una sola posición cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. También existen ráfagas de error que son más graves porque afectan varios bits consecutivos, alterando gran parte de la información. Estos casos evidencian la necesidad de tener mecanismos que no solo detectan, sino que también pueden corregir la información dañada. Como último, tenemos un ejemplo real de la falla en la detección. Cuando usamos solo la detección, si los datos se dañan, pues como ya bien se sabe, no hay una forma de recuperarlos. Un ejemplo claro se da con las imágenes satelitales, las cuales si la señal sufre interferencias, la foto puede llegar incompleta. Si solo usamos la detección, el sistema nos dice que hay errores, pero no se pueden arreglar. En cambio, con la corrección de error, es posible reconstruir parte de la imagen, evitando una pérdida total de la información de la imagen. En conclusión, pues tanto la detección como la corrección de errores son esenciales para las comunicaciones digitales. La detección puede ser más rápida y ligera, muy ideal para canales confiables, mientras que la corrección, aunque más compleja, asegura que los mensajes lleguen íntegros, incluso en entornos con ruido.
En proyectos de IoT, elegir la técnica adecuada es clave para evitar fallos en los sistemas críticos como la agricultura, la salud o las telecomunicaciones, donde cada dato cuenta para la toma de decisiones importantes en dichas áreas. Bueno, pues esto sería de mi parte para esta semana.